Conocemos de su historia, de su esfuerzo en este tema. Sin embargo, habemos algunos escépticos en la sociedad mexicana y como representantes de ella tenemos, decía, algunas reflexiones. Yo comparto la historia de Ponciano Arriaga sin duda con relación a institucionalizar la defensa de los pobres, pero tengo claro que realmente las procuradurías de justicia en este país, y usted lo conoce muy bien, perfectamente, su debilidad y su tendencia a irse al tema de investigación penal desvirtúa de fondo a las procuradurías, pero recordará usted que el garante en la tutela y antes de la institucionalización del juicio de amparo era el Ministerio Público, incluso instituido, velar por el respeto a las garantías individuales y a los derechos humanos y los derechos fundamentales de los gobernados. La representación y la asistencia técnica de menores, de incapaces, de ausentes, toda esa parte de bondad en términos de tutela, de garantías individuales, sino la expresión genérica de los derechos humanos. Yo digo que ha sido la debilidad de las instituciones la que nos ha ido produciendo otras que tampoco han resuelto las cosas. Traemos varias procuradurías de defensa de sujetos de derecho agrario, de derecho del trabajo, del menor de la familia, etc. Yo sí quería comentarle que a la próxima voy a enviar mis iniciativas para poder preguntar de las que yo he presentado, porque hemos insistido en que las comisiones de derechos humanos pasen de los pronunciamientos abstractos a posiciones concretas, donde pueda también medirse la utilidad de su representación. Nosotros hemos señalado, y lo tenemos en iniciativas, de que deberían las comisiones, los organismos, coadyuvar, pero desde la perspectiva de la representación de las víctimas del delito, en las situaciones concretas en las que las víctimas lo pidan. A lo mejor también considerar, en el caso de la competencia federal, el Instituto Federal de la Defensoría Pública forma parte de la estructura, finalmente, del Poder Judicial de la Federación. Pocos asuntos, muy pocos, cuando menos en la opinión de su servidor, han tenido en el terreno práctico, sin desestimar la influencia en la cultura de los derechos humanos, las actuaciones de los organismos. ¿Cómo es que se documentan, dicen, con cientos de miles de documentos, páginas escritas sobre delitos en contra de migrantes centroamericanos, y no ha habido una institución en este país capaz de interponer una denuncia formal ante las autoridades investigatorias? Una comisión nacional de los 100 millones de dólares que debe ser la más cara del planeta y seguramente la galaxia donde se pueda conseguir información sobre los derechos humanos. News Divine puede, don Emilio, haber satisfecho una parte de la sociedad, otra es cuestionante. En el curso de la investigación, y seguramente nadie, y menos el que le está hablando, pudiera no compartir el dolor humano por estas desgracias. Y no solo menciono News Divine, pero sí quiero contrastarlo. ABC Guarderías Hermosillo, Sonora, y la plataforma Usumacinta de trabajadores en un servicio subcontratado de petroleros. Dígame usted, don Emilio, por este conocimiento profundo que tiene, ¿qué diferencia hay, a no ser la desgracia en el fondo y el nivel de la gravedad de la culpa en el News Divine, el asunto del dolo eventual, cual si las autoridades hubieran querido ocasionar las muertes, y la exoneración en el caso
de la tragedia Usumacinta, aquello del no funcionamiento de las mandarinas y finalmente las conclusiones, y nadie dijo nada, más de 20 muertos. Pero bueno, el asunto es el diseño institucional, me parece. Si estamos en el terreno de las investigaciones penales, laborales, civiles o familiares, parece que las comisiones abandonan sus propósitos con el argumento que no hay competencia y porque hay un enjuiciamiento jurisdiccional. En el tema de la participación de las Fuerzas Armadas, un servidor ha dicho que esta es una concepción individual de que la participación de las Fuerzas Armadas no es un asunto que tenga que ver con fuero castrense. Que no comparto el criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y que lo antepongamos como una regla general en los temas de seguridad pública, porque seguramente la Corte estaba resolviendo una condena, un proceso penal en lo concreto. No están enjuiciando ni el 13 ni el 129 de la Constitución política de este país. Que la justicia esencialmente no llega para los pobres. Y es ahí entonces, por eso recupero la figura de funcionario en una apuesta en una transformación y consolidación de las instituciones. Estoy convencido que la CNDH necesita tener un sentido de mucha más oportunidad y proactividad. No solo esperar a que las quejas le lleguen, sino hacer quejas de oficio. Hacer uso de una serie de atribuciones que hacen la diferencia, lo conozco y lo sé, lo he vivido. Por ejemplo, las medidas cautelares. De manera que la autoridad sepa que se conoce el hecho y esa sola intervención hace la diferencia. Durante mi gestión se emitían casi 5.000 medidas cautelares al año y eso generó un proceso para ayudar de inicio a muchas víctimas que ni siquiera tuvieron la necesidad de visitar un separo porque ya había una acción de intervención oportuna. Hay algunos otros mecanismos, por ejemplo, el Mecanismo Nacional para la Prevención de la Tortura es un mecanismo que está aprobado, es un mecanismo internacional que viene del protocolo facultativo de la materia y tendría que estarse empujando con mucha más claridad. Diría que claramente que en términos de dolor humano me costaría mucho ubicar la diferencia, senador, de los ejemplos que usted pone, pero claramente creo que hay una responsabilidad del Estado que tiene que atenderse en distintos principios. Y la primera respuesta a todos los casos tiene que ser la justicia. Lamentablemente en muchas ocasiones lo que encontramos es que la justicia es la excepción y la impunidad es la norma. Y ese es un hecho que claramente afecta nuestra confianza en las instituciones. Y también diría que me parece indispensable que dentro de este proceso de fortalecimiento de las instituciones, lo primero es diseñar mecanismos y tramos de control. Los tomadores de decisiones y los procesos al interior de las instituciones muchas veces ni se enteran de lo que pasa. Y hay un proceso de herencia y de inercia dentro de las procuradurías que es atroz. Y ahí diría con toda claridad, esos son parte de los procesos que tendría que estar haciendo la Comisión Nacional de Derechos Humanos. En lo que usted refiere en particular sobre el ejército, me parece que necesariamente tenemos que ubicar que no puede el ejército, no le toca todo al ejército. Hay partes específicas que la Constitución mandata, pero si no hacemos una complementariedad de la agenda social, de la agenda económica, de los términos de relación con Estados Unidos y algunos procesos muy importantes de prevención y concientización, eso no se va a resolver. Podemos poner, como ha pasado en Ciudad Juárez, un destacamento importante de efectivos y hoy el número de muertes en Ciudad Juárez es mayor al que era antes de que llegaran las Fuerzas Armadas. Necesitamos complementar distintas agendas, inclusive, déjame decir solo así, hasta para cuidar al ejército, porque es claramente un proceso donde hay otro tipo de agendas económicas, sociales y políticas de otra naturaleza que necesariamente tienen que complementarse. Y en el caso de los delitos, de proteger a las víctimas, siempre y cuando el límite sea no sustituir al Ministerio Público, como usted lo dice. Es una tragedia que la gente no le tenga confianza al Ministerio Público, porque es su representante. Se ha confundido el proceso, porque el Ministerio Público se erige como una especie de actor neutro, inclusive la carga de la prueba descarga en la víctima. Inclusive en ocasiones, por ejemplo, ante la denuncia de los delitos de amenaza, la respuesta es, venga cuando le hayan hecho algo. Ese tipo de cosas no pueden pasar. Necesitamos, a partir de la reforma constitucional en materia de justicia, que llevamos 1 año y medio, nos quedan 6 años y medio de vacatio legis, tomarla como una herramienta principal, y eso es un ejemplo de armonización. Si no cuidamos esa reforma, nos va a pasar lo que nos pasó con la reforma 18 constitucional en materia de justicia para adolescentes. La implementación local fue extraordinariamente diversa. La reforma constitucional en materia de justicia es una de las anclas más poderosas que tenemos para la eficacia de los procesos de las procuradurías. Muchas gracias por su atención.